Muy buenos días, mi nombre es Luisa Inostroza García, yo soy arqueóloga licenciada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú, y el día de hoy vengo a compartir con ustedes esta charla que tiene como título El uso medicinal del ají. En primer lugar, deseo agradecer la invitación hecha por Inca Traditional Medicine por permitir el uso de esta plataforma virtual como medio de difusión de este tipo de conocimiento. Entonces, para hablar propiamente ya del ají, deseo primero empezar por su taxonomía. Como todos conocen, pues el ají ha recibido numerosos nombres, dado su uso por casi todo el mundo. En algunos países es conocido como pimiento, es conocido como ají en algunos casos, pero también es conocido como chili peppers. Cuando ustedes escuchen el nombre de ají, inmediatamente asocienlo con el género Capsicum, que es el género que pertenece al ají. Asimismo, el género Capsicum se encuentra dentro de lo que son las familias de las solanáceas. Dentro de esta familia de las solanáceas está la papa, está la berenjena, está el aguaimanto y también se encuentra el tomate. El ají asimismo posee o consta de 35 especies. 5 de ellas han sido domesticadas por la mano del hombre. Y testigo de ello pues son los diferentes restos arqueológicos que se han encontrado. Pero antes de hablar de los restos arqueológicos, deseo hablarles de la taxonomía, porque primero es el origen de las especies y después es el uso de las especies por el antiguo poblador de lo que se conoce como el territorio peruano. Entonces, para hablar primero del origen del género Capsicum, deben de saber que el origen de este género se encuentra en lo que son las regiones tropicales y subtropicales de Sudamérica, que involucra precisamente el territorio peruano y boliviano, y también de Centroamérica. Para ello, 35, como les había mencionado, de estas 35 especies que se consideran al género Capsicum, 5 de ellas han sido domesticadas. ¿Cuáles son estas 5? Bueno, estamos hablando de el primero, el Capsicum bacatum, Capsicum chinense, Capsicum frutensis, Capsicum annum y Capsicum pubescens. Como primer exponente tenemos al Capsicum bacatum. Esta especie tiene como área de domesticación todo lo que se considera como territorio peruano y boliviano. Dentro de esta especie se tiene como ejemplares el ají amarillo, que es un ingrediente indispensable en la comida peruana, es un ingrediente indispensable en la gastronomía. Entonces es importante mencionarlo porque precisamente su centro de domesticación está aquí, es por ello su uso tan generalizado y tan compartido. Tenemos también al cacho de cabra, al chayaruru, que son otro tipo de variedades de ají. También tenemos al Capsicum chinense. El área de domesticación de esta especie se encuentra en lo que es la cuenca del Amazonas. También dentro de esta especie se tiene el ejemplar conocido como limo, el ají limo, que es un ají indispensable para la elaboración del ceviche. Tenemos asimismo los mocheros, los ajíes mocheros, los arnauchos, el ají panca, que es esencial para darle sabor y color a la comida peruana. Asimismo tenemos dentro de esta especie a unos ajíes chiquititos, muy picantes, que se conocen como charapitas. Para el lado de México se tiene a lo que es el ají habanero. Luego tenemos el ají frutensis, el Capsicum frutensis, que viene a ser los ajíes conocidos como pipí de mono. En México se conocen a los malaguetas y a los tabascos. Su centro de domesticación también de Capsicum frutensis es la cuenca del Amazonas, que comparte junto con el Capsicum chinensis. La otra especie es el Capsicum annum. Y sé que todos los mexicanos se encuentran familiarizados con esta especie porque precisamente su centro de domesticación se encuentra allí, en lo que es Centroamérica, en México. Entonces, la gran variedad de ajíes que se cultivan allí.
Dentro de lo que es Capsicum annuus tenemos a los poblanos, a los jalapeños, a los piquín. Aquí en Perú tenemos el pimiento, por ejemplo, que es un ejemplar dentro del Capsicum annuum. Y por último tenemos al Capsicum pubescens, que también es un ingrediente indispensable de la comida peruana, porque, bueno, su centro de domesticación está precisamente aquí, en territorio andino, sobre todo en las zonas altas. Entonces, de allí su consumo tan irradiado hasta el día de hoy. Voy a hacer referencia a algunos sitios arqueológicos que respaldan esta información genética y que le dan fuerza a la dispersión de estas especies. Como ya he mencionado, los centros y zonas de domesticación. Entonces, como un primer sitio dentro de la arqueología peruana y dentro de la arqueobotánica peruana, tenemos al sitio arqueológico de Guitarrero. Este se encuentra ubicado en Ancash. Este presenta un fechado importantísimo que estaría presentando los primeros indicios de domesticación del ají. El ají que se está encontrando es el Capsicum chinense, que podría tratarse de un ají limo. El fechado es de 8600 a 5600 a.C., es decir, estamos hablando algo de 10.000 a.C. Entonces es una antigüedad bastante considerable para el uso del ají en nuestro territorio y bueno, de ahí tanta familiaridad con esta especie. Sin embargo, bueno, estos fechados están han sido cuestionados y para los que deseen ahondar en este tema pueden buscar la bibliografía de Kaplan. Pero asimismo, el fechado va así, ¿no? de 8600 a 5600, es decir, estaríamos frente ante una de las especies más antiguas. Luego tenemos otras referencias, por ejemplo, en el norte del Perú, y estamos hablando del Valle de Guarmey, el Valle de Chicama. Estoy hablando propiamente en el sitio arqueológico de los Gavilanes. Este sitio presenta un fechado de la especie Capsicum baccatum, es decir, el ají amarillo, hacia el 3160 a.C., es decir, estamos hablando del uso del ají hace 5000 años antes del presente, y es por eso su uso tan diversificado. Otro sitio que tiene como referencia el uso del Capsicum frutensis, es decir, el pipí de mono, es el sitio arqueológico de Caral, que todos ya lo conocen, que tiene una antigüedad de aproximadamente 3000 a.C. Entonces estamos hablando de 5000 años de antigüedad del uso de la especie de este ají. Luego tenemos otros sitios mucho más tardíos. Disculpen, estaba olvidando un sitio muy importante que tiene dentro de los restos botánicos recuperados, el consumo de las 4 especies, es decir, el ají amarillo, el ají limo, el rocoto y el pipí de mono, si tenemos como referencia los máximos exponentes de cada uno, que es el sitio arqueológico de Huacaprieta, que se encuentra en el Valle de Chicama. Tiene un fechado aproximadamente de 3160 a.C., es decir, estamos hablando de consumo de estas 4 especies hace casi 5000 años antes del presente. Entonces, de ahí la importancia del consumo actual de todas estas especies. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no aparece el Capsicum annuus? Si Luisa habías mencionado que son 5 las domesticadas, pero solamente tienes 4 exponentes acá. ¿Por qué no está la quinta? Es porque estamos hablando de la ausencia del Capsicum annuus, que es decir, del pimiento, ¿no? Del pimiento u otro tipo de especies que, como lo había referido, esta especie se domestica en Centroamérica. Entonces, de ahí de por qué no se encuentra al menos en territorio peruano. Pero sí tenemos las 4, y este sitio es un sitio espectacular a nivel del registro botánico, es sumamente importante. Pero para hablar propiamente de lo que es el uso medicinal del ají, para alejarnos un poquito ya de la taxonomía, he rescatado el día de hoy, una cita del cronista Bernabé Cobo,
el cual realiza un registro en el antiguo territorio peruano en el año de 1653. Este cronista registra las siguientes citas. Y él menciona, bueno, él realiza pues como un tipo de preguntas a los antiguos pobladores sobre el uso de las especies botánicas, y en ella pues le responden lo siguiente con respecto al uso del ají. Y dices, comido con moderación ayuda al estómago para la digestión, pero si es demasiado tiene ruines efectos, porque de suyo es muy cálido y humoso y penetrativo, por donde el mucho uso de él en mozos es perjudicial para la salud. Experiencia tan notoria del fuego que tiene en sí. Entonces, como bien lo refiere, está hablando de un uso carminativo, para hablar propiamente del uso medicinal, también del uso antidispéptico. ¿Y por qué menciona el tema de la digestión con respecto al uso del ají? Bueno, últimas investigaciones medicinales refieren que el consumo del ají favorece la producción de los jugos digestivos, que respaldan precisamente esta información. Entonces, este uso medicinal era muy difundido y muy conocido por las antiguas poblaciones, y testigo de ellos es esta referencia. Otra referencia, para hablar ya netamente del uso analgésico, es la siguiente cita. Su polvo hervido con vino y de ello echando unas gotas en el oído, quita el dolor causado de intemperie fría o por ventosidad. Y asimismo hervido el polvo con vinagre quita el dolor de muelas. Es decir, como les hacía referencia, es este uso de analgésico. Y se ha demostrado científicamente que el consumo del ají favorece la eliminación de la sustancia P, que es el encargado del mecanismo nervioso, de las cuales nosotros sentimos el dolor. Entonces su consumo elimina esta sustancia. Entonces queda demostrado una vez más que su uso analgésico no es netamente de ahora, ¿no? Sino los antiguos también tenían este conocimiento. Las últimas investigaciones etnobotánicas refieren precisamente este uso, ¿no? Tanto analgésico como alimenticio también. Y una de las referencias que indican es el uso antiparasitario de esta especie. Y bueno, tenemos una referencia también del año 1963 por Bernabé Cobo, que dice lo siguiente. El armico, que es una hierba semejante a la salvia, cálida y de olor aromático, cómela cruda los indios, muy de ordinario, porque dicen los preserva de criar lombrices, mezclada con ají y todo deshecho en agua, lo beben en ayunas calientes contra la tos y pechuguera. Es decir, hacen referencia al uso antiparasitario de esta especie. Entonces, es muy conocido también en la medicina que el ají tiene precisamente estas propiedades. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que hace peculiar al ají? Y es precisamente este componente activo que se conoce como capsaicina. La capsaicina es lo que hace picante a los ají. Entonces, la capsaicina, que es el principio activo del ají, junto con otro principio que tiene en menor proporción el ají, es la dihidrocapsaicina, es lo que produce esta sensación de ardor, o como lo conocen como hiperalgesia. Pero la prolongada la prolongada aplicación permite logra una sensibilidad. Otro tipo de uso medicinal del ají es la alta cantidad de vitamina C y de vitamina E que posee. Es decir, es un excelente antioxidante que retarda precisamente el oxidamiento o envejecimiento de las células. Entonces, es muy importante para retardar los años, el pasar de los años. Además,
Es un excelente microbiano. ¿Por qué? Porque retarda el desarrollo de la peroxidasa y ácidos grasos, que son justamente el desarrollo, los responsables del desarrollo de estos, sobre todo de los microbios, ¿no? La prolongación de los microbios. Tenemos también otros usos. Estos usos son respaldados actualmente por algunas etnias. Por ejemplo, en la etnia Macusi o Macuchi, del norte de Brasil, emplean el consumo del ají como un analgésico, precisamente también para combatir las cefalias, dolores de cabeza. En los tucanos, el grupo étnico conocido como los tucanos lo utilizan como un poderoso estimulante carminativo y también febrífugo que te ayuda a reducir la fiebre. Y bueno, hay otro tipo también de etnias, por ejemplo los Tupinambá, que bueno, son etnias que ya son cada vez menos, que también utilizan el ají como un poderoso microbiano y sobre todo también como un analgésico. Y ese es un importante, este principio activo del analgésico ha sido sumamente aprovechado por industrias europeas, sudamericanas no tanto. Lo he visto en Bolivia hace unos años, ha sido difundido bueno, lo venden como una crema, como un ungüento, pero a nivel de Perú pues no es aprovechado este tipo de industria o este tipo de valor que se le puede dar. En Europa en Europa y en Estados Unidos sí hay bastante investigación en los principios activos de los ají y el uso sobre todo de las cremas que lo ponen a la venta para el público en general. Entonces, con esta introducción, por así decirlo, he querido compartir con ustedes acerca del uso medicinal del ají, desde cuándo se remonta su uso y cuáles son las primeras referencias. Como ya les indiqué, las primeras referencias de los usos como analgésico, como carminativo, como antiparasitario lo tenemos desde 1653 en lo que es el antiguo territorio peruano. Entonces es muy importante conocer este tipo de referencias para poder rescatar estos conocimientos tradicionales que actualmente también tienen las comunidades. Este conocimiento no está perdido, este conocimiento se preserva hasta el día de hoy. Y los datos que respaldan esta información son justamente los estudios etnobotánicos que rescatan el uso y las tradiciones de las especies. Y el ají es utilizado actualmente como uso medicinal. Entonces, hace falta la difusión de este tipo de propiedades para generar justamente una mayor investigación y necesidad de investigación de este tipo de estudios en el Perú. Bueno, he querido compartir con ustedes todos estos conocimientos y bueno, espero que sea de mucho provecho y bueno, conmigo será hasta una nueva oportunidad, hasta la próxima semana. Que tengan un bonito fin de semana. Muchas gracias. Buen día.